Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendecidos. Qué bueno, gusto verlos una vez más. Y si recuerda, la semana pasada iniciamos o comenzamos una nueva serie, la cual le titulamos Apología, la batalla por la verdad. ¿Qué es la apología? Lo hablamos un poquito la semana pasada de qué es la apología. Y la apología cristiana, estamos hablando de una defensa de la fe. Estamos hablando de que la apología cristiana es la defensa intelectual, la defensa razonada de la fe. Usamos nuestro razonamiento, nuestro conocimiento para poder entonces defender lo que creemos. Y dijimos que hoy en día hay muchos creyentes que cuando les preguntan ¿por qué crees en el Señor? No saben contestar. No saben contestar por qué creen en Jesús, no saben contestar por qué se van a ir al cielo, por qué van a estar con el Señor. Les preguntan, oye, ¿y por qué tú piensas que vas a estar con el Señor por la eternidad? Pues no sé, es algo que pues ahí enseñaron y es lo que aprendí, o es lo que me dijo mi abuelita, o mi mamá, o mi papá, y se quedan con eso en lugar de ir a la palabra. Y vaya conmigo a la primera carta de Pedro, 3:15, capítulo 3, versículo 15, y aquí el apóstol Pedro nos da una palabra que es donde sacamos nosotros este tema de apología. Y dice lo siguiente en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Lo dice así, lo estoy leyendo en la Reina Valera. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa. Es primera carta de Pedro 3:15. Y Pedro le está hablando a los creyentes. Ya le habló a la esposa, al esposo, y ahora le está hablando a todos nosotros, a todos los creyentes. Y nos dice, estad siempre preparados. Siempre preparados. ¿Para qué? Dice, para presentar defensa. Aquí es donde se utiliza la palabra apología, que es la palabra griega que significa una defensa, un discurso de defensa. Y de hecho ese es el propósito de esta serie que comenzamos. Apenas este va a ser el segundo mensaje y lo comenzamos para presentar argumentos bíblicos para poder defender la fe en la que tú y yo creemos, defenderla. Pues estamos hablando de presentar argumentos, pruebas, evidencias, es decir, por esto es que yo creo lo que creo. Esta es la razón por la cual he decidido seguir a Cristo y le das las pruebas. Y la palabra apología se puede entender de una manera más clara como la defensa de un abogado que está dando una defensa del acusador. O sea que está en un tribunal, aquel abogado, y llega el momento en que están acusando a su cliente y él está escuchando. ¿Sí han visto eso en los abogados? Ellos están escuchando todo lo que le están diciendo en contra de su cliente, están escuchando, pero cuando llega el turno del abogado, se levanta con todos los argumentos ya bien formados, escritos, y empieza la apología, empieza la batalla, o podemos decir también la defensa de su cliente. Y bien formulado, con todos los pensamientos bien alineados, viene y empieza a defenderlo. Dice, mira, esto es lo que tú dijiste en contra de mi cliente, pero esta es la defensa. Y empieza con el discurso de defensa. Y eso es lo que está hablando cuando hablamos nosotros de apología. Entonces, la serie estamos llamando la apología, la batalla por la verdad. Estamos en una batalla por la verdad. Dijimos, la verdad la están escondiendo cada vez más y más. Y cada vez más y más es difícil de poder conocer la verdad. Si no estás en la palabra, te vas a quedar fuera de la verdad. Y vas a ser llevado por los vientos de doctrina, que ya hablamos la serie pasada, te vas a dejar llevar por el engaño. Entonces, cuando hablamos de hacer apología, el apóstol Pedro nos da un ejemplo de proceso. De hecho, ahí en ese versículo donde estás, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice también un proceso que debemos hacer tú y yo para poder llevar a cabo la apología. Dice así, sino santificad a Dios, el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. Y yo quiero que analicemos estas palabras del apóstol Pedro antes de entrar al tema que tenemos para hoy, porque cuando entendemos bien lo que es la apología, vamos a poder conectar
Así que siga ahora sí el lazo, siga el ritmo y va a poder entender al final cuál es esa conexión que está haciendo, que vamos a hacer en este mensaje. En el versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y cuando vemos esto, Pedro no está instruyendo a los cristianos a pelear o a usar violencia para imponer tu creencia. No está diciendo que uses la violencia física, no está diciendo que saques la espada literalmente y vayas y hagas pelees contra los infieles, como lo dicen algunas religiones. Dice espada para los infieles, y eso no es lo que está hablando aquí. Jesús tuvo que enseñar a sus discípulos y decirles, no es con espada, no venimos peleando contra carne ni sangre. De hecho, hay una parte o una historia en Lucas capítulo 9, versículo 51, donde los discípulos son enviados por delante de Jesús. Sabe Jesús que su tiempo ha llegado, está a punto de ser sacrificado, está a punto de morir en esa cruz. Y antes de morir va yendo a Jerusalén, y en su camino a Jerusalén manda por delante a los discípulos y le dice, vayan y busquen un lugar para poder tener nuestra cena. Y los discípulos se van y empiezan a buscar el lugar y llegan nada más y nada menos que a Samaria, donde los samaritanos no los querían, no quieren a los judíos y estaban en una pelea por generaciones. Entonces cuando llegan a Samaria, ¿qué pasa? Pues no les quieren dar el espacio, se niegan a darles el espacio. Y los discípulos pues se ofendieron, porque dijeron, ¿cómo es posible que no nos quieran dar el espacio para nuestro Señor, para nuestro Maestro, que nos pueda enseñar y pueda tener con nosotros una cena? Porque ya iban en camino a aquella Pascua. Entonces, cuando ellos se ofenden, le dicen unas palabras al Señor, le dicen lo siguiente, en Lucas capítulo 9, versículo 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y dice el 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y dice el 53, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Se veían judíos. Y dice el 54, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y ahí les entró la carne, ¿verdad? Dijeron, ay, ¿cómo es posible que no nos quisieron? ¿Cómo no nos dejaron usar ese lugar? Y dice, que descienda el fuego y los hacemos que se prendan, ¿verdad? Y dice el 55, entonces viéndose él, fíjate lo que dice, entonces volviéndose él, los reprendió. Esta palabra de reprender está hablando, los regañó, tuvo una plática muy seriamente con estos hombres, con estos discípulos, Juan y Jacobo, porque ellos no habían entendido bien lo que había venido el Señor a hacer, y era a salvar, no venía a condenar, sino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Sabemos que el Señor, nosotros ya estamos condenados, ¿sí o no? Desde antes, el ser humano ha estado condenado desde que tomó la decisión de pecar, está condenado. Así que el Señor no vino a condenar al mundo, sino vino ¿a qué? A salvarlo. Nosotros ya estábamos condenados, porque hay personas que dicen, entonces el Señor nos manda al infierno, eso no es un Dios bueno. Digo, no, el Señor no te manda al infierno, tú ya vas en camino al infierno. O sea que no es que el Señor te esté mandando, lo que tú ocupas es un Salvador, y para eso es lo que vino Jesucristo. Y entienden, entonces dicen, entonces eso es lo que yo pensaba, que Dios nos mandaba al infierno, salud. Le digo, no nos manda al infierno, sino que ¿qué hace? Nos salva del infierno. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Ellos no entendían bien que el Señor había venido no a condenar, sino a salvar. Y dice el versículo 55, entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Dice el 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron ¿a dónde? A otra aldea. Fíjate que no le afectó en lo mínimo al Señor. El rechazo, lo que hubieran dicho, no le afectó. Él dijo, no le hace. Yo no vine a condenarlos, vine a salvarlos. Y si ellos cerraron su corazón, déjalos, vámonos a la siguiente aldea. Y
fueron hacia la otra aldea. Y de hecho, el apóstol Pedro, un tiempo también, mientras él iba creciendo y madurando en el Señor, apenas llevaba unos años con el Señor, de estarlo siguiendo, de ser su discípulo, y llega un momento en que a Pedro se sale de sus casillas. ¿Recuerdan cuando vienen a arrestar a Jesús? Arrestan a Jesús, y cuando vienen a arrestar a Jesús, Pedro saca la espada y ¿qué hace? Y le mocha la oreja a aquel hombre, ¿verdad? Que era el siervo del sacerdote, el sumo sacerdote. Viene y le corta la oreja y el Señor lo tiene que reprender también. O sea que Pedro era de los que pensaba, no, ahora sí, a capa y espada defendemos. Pero lo tomó literal, ¿verdad? O sea que con la espada, con lo que tenía ahí, agarró y le dio, por eso por ahí se quedó un nombre del mocha orejas, ¿verdad? Juan capítulo 18, versículo 10. Fíjate lo que dice Juan capítulo 18, versículo 10. Dice así, Juan 18, 10, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Simón, Pedro, sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Y podemos ver aquí a Pedro. Pedro, el primero que salta de todos los discípulos en defensa de Jesús, pero una defensa equivocada. Y muchos cristianos el día de hoy siguen pensando que la defensa es así. Siguen pensando que la defensa es a capa y espada. Y van con todo, quieren ver sangre, ¿verdad? Y van duro. Y no, el Señor le dice, la batalla, la guerra es de argumentos. La batalla es derribando toda altivez que se levanta en contra de la palabra de Dios, todo argumento que se levanta en contra. Y vamos con la palabra, que es la espada que es la espada del Espíritu, y empezamos a cortar y derribar argumentos. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso apología es para que nosotros demos un discurso y podamos entonces defender nuestra fe. En Mateo 26, versículo 51, Mateo 26, versículo 51, dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, lo estoy leyendo la Reina Valera, dice, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Aquí ya habla que la herida fue dura porque le quitó la oreja, está diciendo, se la mochó. Y dice, el 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. El Señor nos decía desde el principio, no es así la guerra. La guerra no es a muerte o a pelearnos físicamente o con violencia, así no es la guerra. Porque aquí vemos un hombre de mecha corta, un hombre de que salta luego y que se va con todo y le corta la oreja. Pero sabe una cosa, aunque Pedro así estaban comenzando y estaba aprendiendo, el Señor le enseñó, ¿sí o no? ¿Cometió su error? Sí, cortó oreja, ahí agarró la espada y la usó mal. Sin embargo, el Señor lo enseña. ¿Y qué hace con nosotros el Señor? Nos está enseñando y nos lleva a una madurez espiritual. Quizás tú no cortaste una oreja así a alguien, ¿verdad? Físicamente, pero quizás hiciste pedazos algunos mal, con las palabras. Y de repente te fuiste y hasta te enojaste y ya no te hablo para nada, ¿verdad? Y te fuiste duro. Y quizás no cortaste una oreja física, pero cortaste a la persona en pedazos. Y fíjate, Pedro ahora ya aprendió. En primera carta de Pedro ya está diciendo ahora que peleemos, que defendemos la fe. Pero ahora nos va a enseñar cómo hacerlo de la manera correcta. Dice, yo lo hice, yo traté de hacerlo, dice Pedro, pero lo hice mal. Y el Señor me enseñó. Y el Señor me reprendió. Fíjate lo que dice, regresemos a primera carta de Pedro, capítulo 3. Y veamos este proceso de la defensa. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leerlo a partir del versículo 8, para leer un poco del contexto.
Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dice el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fíjate qué diferencia de Pedro, ¿sí o no? Pedro, el que cortaba las orejas, ahora ya no. Ahora dice, tienes que ser compasivo, tienes que ser amándose los unos a los otros, a los hermanos, le está diciendo. Dice misericordioso, amigable, no devuelvas mal por mal. Decía, ni maldición por maldición. Y fíjate lo que dice el 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hace una pregunta. Dice, pues, si siguen el bien, ¿quién les va a hacer daño? Y dice el 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Dice, no temas, sé valiente, esfuérzate, le está diciendo. Y luego ya ahí es cuando comienza el versículo 15. Y dice, sino santificad a Dios, dice el Señor, en vuestros corazones. Y aquí empieza la lección del apóstol Pedro. Versículo 15 empieza la acción principal de todo creyente. Y la acción principal de todo cristiano es primeramente honrar a Cristo. Esa es la acción principal de todo creyente. En todo y sobre todo honrar a Cristo en tu corazón. Este es el fundamento. Antes de ir y pelear con tus argumentos, todo tiene que ser para honrar a Cristo primeramente en tu corazón. Si vas a empezar a defender la fe, pero tú no estás honrando a Cristo en tu corazón primero, se va a notar. La preparación de argumentos que vas a usar comienza primero en tu corazón. Es donde comienza. Asegurándote de que Cristo sea el centro de tu vida y que sea el objetivo de gloria y reverencia suprema en todo lo que vas a decir. Que Él sea honrado, pero primeramente tiene que ser honrado en nosotros, en nuestro corazón. Por eso dice, santificad a Dios, el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. Implica, tienes que vivir una vida dedicada a Dios, primeramente. Porque es extremadamente, lo podemos poner así, difícil o quizás imposible defender la fe de manera efectiva cuando tu propia vida no honra a Dios. ¿Cómo vas a defender la fe? Van a mirar tu vida y decir, ¿cómo vas a poder tener poderles hablar o vas a poder, se me olvidó la palabra, reprender a alguien si no tienes esa autoridad moral? Por eso decimos, es extremadamente difícil, si no imposible, defender la fe de manera efectiva, que las personas puedan entenderlo y captarlo y decir, cierto, cuando tu propia vida no honra a Cristo. Porque si haces eso, entonces aquella defensa que tú dices tener se vuelve incoherente. Aquella defensa se vuelve contraproducente también. Una vida inconsistente va a socavar la defensa de la fe. Cuando tu testimonio no es coherente, van a decir, no, pues, ¿qué me dices tú? Tú estás peor. Mira nomás lo que haces, mira nomás lo que dices. ¿Y me quieres hablar de la fe? El médico dice, en el burro hablando. y van a decir, entonces, fíjate, alguien dijo un día, me gustó ese dicho, que decía, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Porque los hechos eran tan fuertes que no dejaban escuchar lo que tú hablas, lo que tu boca dice. También alguien por ahí dijo que el Señor nos dio 2 orejas para escuchar más y una boca para hablar menos.
En primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, tú puedes ver que enfatiza que debe de haber una buena conducta. El creyente tiene que ser en su testimonio, tener un buen testimonio. Debe de ser un creyente que hable, que evangelice a través de su testimonio. Que cuando la gente te mire, diga, esa persona tiene algo diferente. Pues mira, le digo cosas y nunca me ataca, nunca me dice nada. Nunca lo pico, ¿verdad? Para que responda y es bien paciente y no dice nada, ¿verdad? Y dicen ellos, ¿cómo es eso? Tiene que tener buena conducta el creyente para poder entonces evangelizar a través de su testimonio, pero también para poder tener el carácter moral para dar apología, para poder defender su fe. La inconsistencia ahoga el mensaje. Y si tú dices hoy, esta es la fe, y después haces lo contrario, y para el siguiente día quieres corregir a alguien, y luego vuelves a decirle que corriges a la persona, y el siguiente día haces lo contrario otra vez, pues entonces dicen, eso es inconsistente, no eres consistente en lo que estás diciendo. Y cuando las palabras de fe son desmentidas por acciones de hipocresía, de enojo, de orgullo, de inmoralidad, la gente descarta el mensaje y dicen, no es cierto. Dicen, pues me dijo, trató de defender su fe y me dijo lo que creía y por lo que creía, pero ves, bien hipócrita, se enoja de todo, orgulloso, inmoral. Y la gente descarta el mensaje y dice, no, pues no le hago caso. Y alguien decía por ahí que la gente no puede recordar tus argumentos. Tú puedes venir y darle argumentos a la gente y la gente los recuerda por unos días y después se les olvida. Pero lo que nunca se le olvida es la forma que tú la hiciste sentir. Eso sí, nunca se le olvida. Se le olvida las palabras que le dijiste, los argumentos que trajiste para defender tu fe, pero se acuerda muy bien de que la hiciste sentir mal, de cómo la hiciste sentir, y eso sí se acuerdan muy bien. ¿Y sabe qué? Por eso es que nosotros debemos tener cuidado con lo que decimos y cómo llevamos la defensa de la fe. Porque una defensa de la fe se puede dar estando tranquilos, estando hablando, razonando la palabra de Dios y dándoles la palabra de Dios de una manera tranquila, sin enojarte ni alterarte cuando te empiezan a decir y hablar en contra de Jesús o en contra de tu fe. No te alteras y dices, yo entiendo que pues así hablan. Y no te alteras, no te enojas, no te ofendes, sino que se lo dejas al Señor y tú continúas firme, diciéndoles tus argumentos, el por qué. Y quizás las personas se hagan como Pilato, que avientan la pregunta, pero no quieren escuchar. Y luego se lavan las manos. Dicen, ¿no? Pero tú debes de presentar la palabra de Dios. Tus argumentos deben de ser teológicos, bíblicos. Deben de ir llenos de la palabra de Dios. Porque si la sal, dice la palabra, perdiere su sabor, entonces, o si la luz fuera escondida, ¿de qué sirve la luz si está escondida? El propósito que el Señor nos da la palabra es para que la llevemos en nuestros corazones, honremos a Dios y entonces podamos defender la fe. Y muchos hoy en día, en lugar de ser amables, pacientes, son argumentativos, impacientes y agresivos. Y cuando les dicen algo en contra de su fe, olvídate, no hubieras dicho nada, dicen, ¿no? Se enojaron y empezaron las peleas. Y lo que Pedro está diciendo es que su objetivo para nosotros es que cuando defendamos la fe, lo hagamos de cierta manera. Y fíjate lo que dice el versículo 15. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa, para defender la fe. Y luego dice, ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y déjame mencionar algo aquí.
Dijimos que hay muchos que siguen defendiendo la fe de la manera incorrecta. Pero entonces, ¿cuál es la manera correcta? Porque si hay una manera incorrecta, significa que hay también una manera correcta, ¿sí o no? Y la manera correcta es con madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? Es que cuando estás bajo presión, no te pones a la defensiva, ni te sientes personalmente atacado cuando alguien te critica tu fe, sino que bajo presión estás sereno. Esa es una madurez espiritual. Cuando empiezan a decirte, no, que tu fe y que esto y el otro, y tú tranquilo escuchando, como aquel abogado que está listo para formar la defensa, estás escuchando todo argumento, no cortes. Ya empiezas ahí a ponerte ahí a cortar lo que están diciendo, deja que presenten su argumento completo. Y muchas veces el Espíritu Santo los redarguye cuando ellos están hablando solos. Me ha tocado muchas veces que empiezan a dar su argumento y están hablando y de repente, ay, pero así, ¿verdad? Oh, pero así, y empiezan ellos a razonar y dicen, ay, y luego, no, pues, ya no digo nada porque ya solito ya lo entendió. Le digo, ya lo estás entendiendo, ¿verdad? Sí, lo estoy entendiendo. Es que cuando lo dije, dice, pues se conectaron las cosas. Pero si yo lo paro cuando empieza a hablar y, ay, no, y no, es un cuento de nunca acabar. ¿Cómo argumentamos? ¿Cómo defendemos la fe? Deja que lo digan, escúchalos. Escucha el argumento. Y tienes que tener el conocimiento. Tienes que estar sereno. Eso es madurez espiritual. También tiene que haber una motivación pura, porque el cristiano su motivación no es ganar el debate, no es ganar el argumento, sino es ganar el alma de la persona. Eso es la motivación pura. Si tu deseo es ganar el argumento, pues ya tienes una motivación mala. La motivación pura debe de ser ganar al hermano, ganar a la persona para Cristo. ¿Y cómo se va a hacer? A través de la palabra de Dios. Presentas la palabra de Dios, los argumentos, qué es lo que el Señor te hizo en tu vida, qué es lo que has entendido de la palabra de Dios y el por qué tú decidiste seguir a Cristo. Y cuando les presentas la motivación pura de que no busco ganar el argumento, sino busco presentarte lo que yo he ganado, que es a Cristo, para que tú también lo tengas, y le presentas esa motivación, algunos se quedan y quizás no te vuelvan a escuchar también. También debe de ser perseverante, entendiendo que tú no conviertes a nadie, ¿verdad que no? ¿Quién los convierte? El Espíritu Santo. Así que a nosotros nos toca nada más defender la fe. Y el Espíritu Santo es el que convence. No pretendas que tú puedes convencer a nadie. Nosotros podemos hablar todo el día y no los convencemos, pero el Espíritu Santo sí. Y quizás no tengas que decir mucho. Y el Espíritu Santo llega y convence. Y dice el apóstol Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. ¿Qué hacen? Demandan. ¿Y qué demandan? Razón. Están diciendo, quiero saber. Razón está hablando de intelecto, está hablando del pensamiento, quieren entenderlo y dicen, te demandan la razón. A ver, dime tus argumentos. Y si no sabes, pues entonces, demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y ahí es donde viene la importancia de estar siempre preparados. Y según el apóstol Pedro, lo que nos está diciendo es que se necesitan 3 cosas para poder llevar esa defensa de la fe. Y la primera, tienes que ser maduro espiritualmente. Si no, te vas a quedar como Pedro, cortando orejas, porque apenas estaba creciendo, apenas estaba ahí avanzando. O como los discípulos Jacobo y Juan, ¿qué pasó? Que descienda fuego y los consuma ahí donde están, ¿verdad? Y decía, para que vean, para que aprendan. No, eso es inmadurez. Entonces, la madurez espiritual ¿es cómo? Implica que la persona reacciona serenamente,
no impulsivamente, es sereno, no reacciona ni por miedo, ni por ira, ni por frustración cuando su fe es cuestionada, sino que confía en Dios y sabe que el Espíritu Santo va a dar los argumentos, los va a traer a la luz y Él los va a hablar. Y te entregas al Señor, Señor, ayúdame, porque los argumentos que traes son estos y recuérdame tu palabra. Y empieza el Señor a recordarte. Entonces, debe de haber, número 1, madurez espiritual. Número 2, conocimiento bíblico, porque puedes ser maduro en la fe, pero si no tienes conocimiento bíblico, pero dice que debemos estar preparados, y para estar preparados significa que estás conociendo, estás siempre aprendiendo. No llega un momento que te quedas ahí estancado, sino que siempre estás aprendiendo algo nuevo de la palabra de Dios y seguimos avanzando. Debe de haber conocimiento bíblico. Esto requiere que nosotros saber qué creemos y por qué lo creemos. Y tiene que estar basado en la palabra de Dios, porque no vas a poder defender algo que no conoces. Van a decir, a ver, defiende tu fe. No, pues no sé. Entonces, prepárate. Tiene que haber conocimiento. Y número 3, tiene que haber una actitud humilde. Y yo creo que esta es ya como la envoltura, ¿verdad? Al final. Así ya cuando tienes todo el paquete, dice, ahora sí, la actitud humilde es la que envuelve todo lo demás. Y entregas la verdad con humildad. Entonces, mira, pues esto es lo que yo he aprendido de la palabra de Dios. Y déjame decírtelo, mira, dice la palabra así. Y con humildad entregas la verdad de Dios. Y eso hace que estás respetando la dignidad de la otra persona. Porque luego cuando empiezas a atacar y a cortarlo, pues la persona luego pone una barrera y dice, no quiero porque ya me atacaste. Respetando la dignidad de la otra persona, reconociéndola como alguien que es creado a la imagen de Dios y que también necesita conocer la verdad y que debe de ser la verdad dada con amor, con sal, sazonada, y la das con humildad. No estás buscando destruir al oponente, estás buscando ganar al oponente. Y todo esto es lo que debemos aprender de la apología, dar buen testimonio verbal de nuestra esperanza de una manera que honra a Dios. Y sabe una cosa, la palabra de Dios no necesita defensa, ¿verdad que no? La palabra de Dios se defiende por sí sola, dice que es viva y eficaz. Tiene un poder transformador para todo el que la escucha. Usted escucha la palabra de hoy y la palabra está haciendo su trabajo en usted. Así como lo hizo en mí, lo está haciendo en mí, está trabajando en cada uno de diferente manera. Entonces la palabra no necesita que nosotros la defendamos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia que sí necesita ser defendida? Es la fe. La palabra no, porque la palabra se defiende por sí sola. Lo que se necesita defender es la fe. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Y para poder nosotros defender la fe, necesitamos saber explicarla. Porque tú puedes decirle, no, pues es que Cristo murió por ti y por tus pecados y ya. Y la persona dice, ok, no, pues sí, pero pues es que, ¿cómo llegué yo? ¿Cómo estoy yo en ese entre Jesús y el infierno? ¿Cómo llegué yo ahí? No entiendo. Y tienes que saber explicarlo y decir, bueno, es que nosotros somos desde el principio pecadores. Y empiezas a dar la historia que dice la palabra de Dios. Y tienes que saber explicarla, tienes que entenderla primeramente también para poder defenderla, para poder defender y hablar contra aquellos que tienen dudas y contra aquellos que están en oposición. Y todo el que se dice llamar cristiano, y esto es todo, el que se dice llamar cristiano, cualquier denominación que tú quieras, todo el que se dice llamar cristiano tiene un común denominador. ¿Y cuál es el común denominador? Jesús. Todo el que se dice llamar cristiano. Todo el que se dice llamar cristiano, entonces conoce que la verdad es Jesús. Y de ahí es donde comienza nosotros, de ahí es donde comenzamos la apologética. Sabiendo y reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios mismo encarnado, que se hizo hombre
es el Mesías y que su crucifixión y su resurrección son para la salvación de todos nosotros. Ese es el común denominador. Pero ustedes creen esto y ustedes creen aquello y hay muchas doctrinas secundarias que no tienen nada que ver y no son necesarias. El común denominador es Jesucristo, Dios y hombre, que vino y murió en esa cruz, pero resucitó por nosotros. Y nosotros cuando vemos ese común denominador, podemos ver que Cristo, para todo el que se dice llamar cristiano, es el centro de su fe, de su predicación y de su vida. Aunque haya muchas interpretaciones y prácticas que varíen entre denominaciones, Jesucristo es el centro de su fe, de su predicación y de su vida. Y aquí es donde podemos decir el tema del día de hoy. Jesús es el camino, la verdad, ¿y es qué? La vida. Y quiero ponerle como título a este tema, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Jesús, el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, mientras usted lo busca, quiero conectar lo que Pedro ya nos dijo con esto que Jesús va a decir. Pedro nos mandó a dar razón a cualquiera que la demande, nos mandó a dar razón de la esperanza que tenemos. Los discípulos pensaron que ya estaban bien, que tenían al Mesías, pues dijeron, pues Jesús mismo ya está aquí, el Mesías ya está aquí, Juan el Bautista lo anunció y pues ya lo tenemos con nosotros. Ellos pensaban que ya la tenían hecha. Dijeron, ya estamos, ya el Señor va a venir, va a reinar, en cualquier momento se va a dar a conocer y lo van a coronar rey y ya. Ellos ya estaban pensando, ya estaban diciendo, ya va a reinar. Ellos no tenían o pensaban que no tenían alguna duda. Si no, ya tenemos al Señor con nosotros. Pero llegó un momento en la historia de los discípulos que les atacó la desesperación. Llegó un momento muy crítico en la palabra de Dios, que se encuentran en el aposento alto. Están en la última cena. El Señor le acaba de lavar los pies a sus discípulos. Acaba de hacer un acto de servicio y les dice, esto que me ven a hacer a mí, ustedes deben hacerlo los unos con los otros. Les he dado el ejemplo. Y después de ese lavamiento de los pies en aquel aposento alto, que debería de ser un ambiente de fiesta porque estaban celebrando Pascua, la avenida de la Pascua, y debería ser una fiesta y todo, pero parecía más como un funeral. ¿Por qué? Porque Jesús les acaba de soltar 3 bombas a ellos, así de plano les aventó 3 cosas que ellos se quedaron fríos. Una de ellas fue, uno de ustedes me va a traicionar. Y se quedaron ellos, pues a ver, y empezaron, no, pues, ¿quién será? ¿Seré yo, maestro? Y yo creo que alguno decía, no, es aquel Judas. Bueno, yo creo que ya le decía el otro ya. Pero también le dio otra, y la otra era, Pedro, me vas a negar. Yo creo que ahí él cambió la mirada de con Judas a Pedro, yo creo que va a ser ese, ya le dijo que lo va a negar. Y Pedro, yo te voy a negar, no, Señor, ¿cómo crees? Y luego les dijo lo peor, me voy. Y donde yo voy, ustedes no pueden venir. Le dice, pero saben el camino. Y luego, ¿quién es el que responde? Tomás, ¿no? Tomás fue el que respondió y dijo, no sabemos el camino. ¿Cómo crees? Dinos el camino. Dice, él luego dijo, no, saben que Tomás siempre quería ver, dime la evidencia, enséñame. Y Tomás luego dijo, no sabemos. Fíjate lo que dice Juan 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón, dice el Señor. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice el 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. O sea, el Señor les ha dicho, tú ya sabes a dónde voy, y tú ya sabes el camino hacia donde yo voy. Y en medio de ese miedo, Tomás se levanta y dice el versículo 5, le dijo Tomás, Señor,
no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y yo creo que analicemos esto. ¿Qué es lo que está pidiendo Tomás? Tomás le está pidiendo, Señor, dinos cómo, danos un mapa. Tomás dice, dame las coordenadas del lugar donde vas a estar. Sí, mándame un WhatsApp ahí con la localización, Señor, para saber dónde, ¿verdad? Y cómo llegar. Quiere instrucciones, quiere una religión. Señor, si te vas, dame los 10 mandamientos para llegar al cielo. Dame el GPS, Señor, dame la lista de reglas que yo debo de hacer para entonces llegar ahí donde tú estás. Y el ser humano le encantan los mapas, porque dice, pues es que así ya sé que debo de hacer esto y llego fácil, directo. Le encantan las religiones, el sistema de creencias y prácticas. Dice, dime cómo. Porque cuando nosotros tenemos el cómo, tenemos el mapa, pues sentimos que tenemos el control. Y podemos parar y podemos continuar cuando queramos y paramos y continuamos porque tenemos la localización, tenemos ahí dónde vamos a ir y vamos tranquilos. Yo decido cuándo seguir, cuándo parar, cuándo continuar. Pero Jesús les dice, no hay mapa. Jesús hace una declaración y es la declaración que tú la ves en toda la historia y ha hecho explotar la cabeza de muchos eruditos. Y la declaración es una declaración de exclusividad. No le dice, mira, estos son los caminos que te van a llevar. No le dice eso, sino que es una declaración que nunca nadie más la ha dicho. Por eso es exclusiva. Dice Juan 14:6. Dice, yo soy el camino. Dice, ¿qué mapa quieres? ¿Cómo que dime cómo llegar y dónde voy a estar? Dice, yo soy el camino. Yo soy, dice, la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, sino a través de mí. Ahora, si tú miras, a diferencia de otras religiones, filosofías y de todo lo que tú quieras llamar, Jesús nos enseña que Él es el camino, Él es la verdad. Todas las demás religiones, todas las demás filosofías te dicen, ellos te están llevando y te dicen que hay una verdad externa. Y dice, nosotros te guiamos. Pero Jesús no está diciendo, yo te guío, está diciendo, yo soy la verdad. No está diciendo, yo soy uno de los caminos, dice, yo soy el camino. Yo soy la vida. No está diciendo, soy un camino. Ni está diciendo, sigue aquel camino. Está diciendo, yo soy. Jesús se señala a sí mismo cuando dice yo. En la apologética, esto se conoce como la diferencia entre el mensajero y el mensaje. Todos los demás fueron mensajeros. Todos los demás vinieron de parte de Dios, aquellos hombres de Dios. Tú miras a los profetas y fueron mensajeros. Salud. Pero Jesús no, Jesús es el mensaje. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice el 6, hubo un hombre enviado de Dios. Y aquí es la diferencia del mensaje y el mensajero. Hubo un hombre que fue un mensajero, y ese es, dice, el cual se llamaba Juan. Y dice el 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista es un testigo, dice aquí. Juan el Bautista, su misión no es ser la luz, su misión es apuntar hacia la luz. Es el mensajero que dice, él es el mensaje. Dice el 8, no era él la luz, hablando de Juan, sino que para que diese testimonio de la luz. Y dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía
a este mundo. Y dice el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció o no le conoció. Dice el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos. Y aquí entramos usted y yo. ¿Mas a todos qué? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Le da un fuerte aplauso al Señor por eso? Amén. Gloria a Dios. Nos dice, a todos los que creímos, ¿sí o no? Amén. Dice el Señor, a todo el que cree en Él. Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿por quién? Sino de Dios. Y dice el 14, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice el 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de ¿quién? De Juan. Aunque vino después, es antes. Algunos dicen, algunas religiones, algunas sectas, dicen, no, es que Jesús es un ser creado. Bueno, Juan dice, el que viene después de mí es antes de mí. Dice, porque era primero que yo. Dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dice el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Dice el 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense, Mahoma o el Islam, cuando tú miras en su religión, él dijo que no hay más Dios que Alá. Y Mahoma, su profeta, dijo, Mahoma es el profeta de Dios, de Alá, dice el Islam. Pero en contraste, cuando vemos a Jesús y a Mahoma o el Islam, Mahoma nunca afirmó ser Dios, ni tener poder para salvar las almas por sí mismo. Él nunca dijo eso. De hecho, en el Corán se le llama repetidamente a aquel Mahoma un amonestador, un mensajero. Y él señalaba hacia el Corán, hacia los 5 pilares. Y Mahoma dijo lo siguiente, dijo, yo no sé lo que será de mí ni de vosotros. Lo dijo en el Corán. Dice, yo no sé lo que será de mí ni de vosotros. Contrástalo con lo que dijo Jesús, Juan 11:25, yo soy la resurrección. ¿Y qué? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate, Mahoma decía, yo no sé lo que será de mí ni de vosotros. Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Jesús establecía su identidad divina como la fuente, la garantía de la vida eterna, la garantía de la resurrección, y lo prueba resucitando a Lázaro. Si usted sabe qué significa eso, resucitando a Lázaro, está diciendo, la muerte no tiene más poder. Tiene el poder sobre la muerte. Por eso dice, yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dándonos a entender aquella vida en la que estaremos con el Señor, aquella vida eterna. Sócrates, en su filosofía griega, dijo, solo sé que no sé nada. Sócrates era un pensador. Él le gustaba pensar y le gustaba ahí reconocer ciertas cosas y empezaba era un intelectual y andaba buscando siempre respuestas, por eso hacía muchas preguntas. Él hacía muchas preguntas. De hecho, el punto de partida
decía él, para buscar la verdad era a través del cuestionamiento. Y él andaba cuestionando. Y si tú miras el contraste de Sócrates y de Jesús, Sócrates pasó su vida buscando la verdad. Y la buscaba a través de preguntas, admitiendo su ignorancia, y él buscaba conocer la verdad. Sócrates buscaba la definición de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Y muchos se van con el pensamiento de Sócrates, es que a mí me gusta filosofar, dicen. Y empiezan ahí a filosofar todas las cosas. Cuando hablamos de filosofar estamos hablando de que les gusta lo intelectual y están preguntándose muchas cosas y tratando de entender ciertas cosas cuando la Biblia ya tiene todo ahí. Y que queremos entender el universo y cómo es que el mundo gira en su eje, y el Señor dice que Él la sostiene en su mano. Jesús no vino a filosofar. Jesús no vino a andar ahí pensando como un pensador o gran pensador. Jesús nos vino a mostrar la realidad. Yo soy la verdad. Él nos vino a revelar la verdad. Podemos ver diferentes tipos de religiones que están hoy en día, como también Gandhi. Gandhi dijo lo siguiente, dijo, es un misterio para mí cómo hombres pueden sentirse honrados por la humillación de sus semejantes, decía él. Y él basaba toda su doctrina en la ética y la política. Esa era la doctrina de Gandhi. Y en contraste con Jesús, Gandhi dijo una vez, adoro a Dios como la verdad, todavía no la he encontrado. Y dice, todavía no he encontrado la verdad. Él dice, adoro a Dios como la verdad, pero todavía no la he encontrado. Jesús dijo, yo soy, ¿qué? El camino y la verdad. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo quiero que veamos todos estos tipos de religiones, y hay más que podemos nombrar, las sectas también, como aquellos mormones, los santos de los últimos días, que la postura de ellos es que aunque creen en Jesús, ellos dicen, no lo creen como un ser divino, no lo creen como Dios. De hecho, ellos dicen que Jesús lo ven como parte de la creación y no el creador, siendo que la palabra de Dios lo habla como el creador en Juan 1:1, y que el que estaba antes. Bueno, pues aquellos mormones, seguidores de Joseph Smith, ellos no creen eso. Sin embargo, enredan a los demás, haciéndoles pensar que como hablan de Jesús, que pues deben de ser cristianos. Pero dijimos, todo cristiano tiene un común denominador, y el común denominador es que Jesús es Dios, que Jesús vino al mundo, murió y resucitó por nuestros pecados. Es el común denominador, y cuando se niega el común denominador no se puede llamar cristiano. Y es simple, los mormones no son cristianos, aunque hablen de Cristo. ¿O qué tal los testigos de Jehová? Hasta el nombre es tremendo, testigos de Jehová, que deberían de ser lo que su nombre dice, testigos de Jehová. Esta también se le conoce como la organización Watchtower. Y esa organización, su postura, enseñan que Jesús no es Dios todopoderoso, sino que Jesús, ellos dicen, es el arcángel Miguel. Dicen, es un ser creado. Para ellos, el camino hacia Dios es a través de su organización. Creen que solo se puede entender la Biblia a través de las publicaciones de la sociedad Watchtower. Y si no tienes la Biblia de ellos, no la vas a entender. La verdad, dicen. La palabra de Dios dice lo siguiente en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el versículo 2, Hebreos 1, 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Está hablando a través de Jesús, todo fue creado. No es creación, es el creador. Y dice lo siguiente el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el 4, hecho tanto superior a ¿quiénes? A los ángeles. ¿Y cómo ellos se atreven a decir, es el ángel, el arcángel Gabriel, Miguel, perdón? ¿Cómo ellos empiezan a decir? Y aquí mismo lo está diciendo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y luego dice, versículo 5, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Dice el 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Para los testigos de Jehová, Jesús es mediador solo para los 144,000, dice. Aquellos ungidos. El resto, dice, tiene que ser a través de su organización. Pero Jesús dice, Juan 14:6, yo soy el camino, no la organización. ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y ese es el común denominador de todo que se dice llamar cristiano. De ahí en más, si no tienen ese común denominador, entonces no son cristianos. Pueden hablar de Cristo, pero es un Cristo falso, al cual Pablo también hablaba a los Gálatas. Le decía, vienen con falsos evangelios. Jesús es el mediador exclusivo, nadie más. Ninguna organización, ningún método, ni nada que te pueda poner a alguien te puede llevar hacia el Padre si no es Jesús. Juan lo puedes ver, nos lo dice en muchas partes de Juan. Le doy algunos versículos, ya se nos acabó el tiempo, pero le doy unos versículos. Juan 1:1, lo puede leer. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese es Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Hay unos como los unitarios que dicen, no hay tres. Son tres títulos, le llaman. No hay Padre, no hay Espíritu Santo, Hijo, sino que son tres formas de manifestación, dicen. Bueno, la palabra es clara. Y la palabra habla, salí del Padre. Están los tres en una armonía, en una Trinidad, lo que le llamamos la doctrina de la Trinidad. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así, Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo, ¿qué dice? Fuese. Dice, antes de que el mundo fuese. Ahora, la gran diferencia es que en cualquier otra religión, si quitas al fundador, la religión puede sobrevivir. Por ejemplo, Mahoma, que murió y la religión ahí sigue, ahí está. Pero si en el cristianismo tú quitas a Cristo, no hay cristianismo.
Ellos siempre apuntaban a un camino, apuntaban a lo que deberías hacer, y por eso muere el fundador y ellos pueden continuar ahí siguiendo ese camino, tratando de buscar la verdad. Pero para el cristianismo Jesús es la verdad y no puede ser quitada, porque Jesús vive, no está muerto. Juan 5, capítulo 15, versículo 5, quiero terminar, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Señor Jesús no vino a entregarnos un sistema de ética y de política para llegar a la verdad o para llegar al cielo. El Señor vino a mostrarnos la relación vital que podemos tener nosotros con un Dios vivo. Y es a través de la persona de Cristo, de su sacrificio y de su resurrección. Jesús no dijo yo soy una opción más, yo soy el camino. No dijo tampoco que es un sendero más. Él dijo yo soy el camino. El mundo dice, eso es arrogancia. No, eso es verdad. Nosotros decimos, esto es salvación, porque no nos podíamos salvar a nosotros solos, ¿verdad que no? Los invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Es importante que sepamos que todas las religiones del mundo, ellos te dan un mapa y usted dice, mira, aquí está, esta es la manera, los pilares, si obedeces todo esto, entonces llegas al cielo. El Señor dice, yo soy el camino. Si tú crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. La religión te dice, haz. El Señor te dice, yo hice. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno. Tu verdad, Señor, habla a nuestro corazón, a nuestras vidas. Y el día de hoy, Señor, sabemos que tú has hablado a cada uno de nosotros. Nos llevamos tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Sigue hablando, instruyéndonos con tu Espíritu Santo, Señor, guíanos. Que esta palabra, Señor, no caiga en saco roto, no caiga en una tierra dura, Señor, sino que hayamos puesto, Señor, atención, hayamos recibido, Señor, lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros y podamos salir de aquí, Señor, conociéndote un poco más el día de hoy. Sabiendo, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por ti, Señor. Tú eres el único camino, tú eres la verdad absoluta, tú eres, Señor, tú eres aquello que nos ha limpiado de todo aquello que teníamos en nuestro corazón, aquellas dudas, aquel pecado que nos había hundido en la desesperación. Vivíamos entre lodos, Señor, pero tú viniste y nos extendiste tu mano. Tú viniste, Señor, y te metiste a este mundo que se estaba quemando ya en llamas. Y tú no nos dejaste, Señor, ahí para que nosotros buscáramos la salida, sino que al revés, tú viniste y nos rescataste. Entraste al edificio que se estaba quemando, al mundo que se estaba quemando, y fuiste, Señor, hasta adentro y nos llevaste, Señor. Dijiste, sígueme. Y a través, Señor, de ese seguimiento, de tomar la decisión y de seguirte a ti, Señor, tú nos enseñas. Y es a través de ti que podemos llegar y podemos estar contigo. Tú has preparado un lugar celestial para todos nosotros, Señor, y lo creemos, lo dice tu palabra. Y, Señor, no queremos desviarnos, sino queremos permanecer firmes, reconociendo que tú eres. Gracias te damos, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí. Te pido, Señor, que tú redargulles, Señor, exhortes, animes
a que ellos puedan seguir adelante, aprendiendo, conociéndote más y más, para así, Señor, poder dar defensa de aquella esperanza que tenemos en ti, a todo el que la demande y a todo el que tú pongas enfrente de nosotros, Señor, que podamos hacerlo con madurez, que podamos hacerlo con mansedumbre, misericordiosos, sabiendo que no buscamos ganar argumentos, sino que buscamos ganar, Señor, a las personas para ti. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos edifica, nos exhorta. Gracias, Padre. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha puesto su fe, su confianza en ti, que este pueda ser el día, este pueda ser la hora en que diga: yo creo, entiendo a lo que vino Jesús y fue a salvarme, fue a rescatarme, no a condenarme, porque yo ya estaba condenado. Pero tú eres aquel rescatista que viniste para rescatarnos cuando no había más salida, cuando no podíamos ver la salida, Señor. Gracias, Padre, que puedan poner su confianza en ti, pedirte perdón por haber pecado, por haber ido en contra de tu voluntad, de tu palabra, y que puedan tomar una decisión en su corazón firme de decir: yo creo, y tomar la mano del Salvador y caminar juntos este camino que eres tú, Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sigue obrando, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Sigue orando al Señor. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Otra vez en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti.
obedecerte, porque tú eres el único camino, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. ¿A quién más seguiremos, Señor? Guárdanos en tus mandamientos, en tus caminos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir enviaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Y con mis labios, Señor, con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Quisiera oír. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Me alegraré en ti, Señor. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Una vez más, dile, me alegraré. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos guarda de todo mal. Gracias
porque tú eres el camino. Tú nos enseñas, Señor, dónde y cómo andar para agradarte a ti. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Bueno, hermanos, que estén bendecidos en el Señor y están despedidos para hoy. Que disfruten su día y que seguimos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en carne. Amén. Lo hacemos todo el año y ahora estamos muy emocionados para celebrar. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Porque tú nos has mostrado tu santa morada. Queremos estar en tu presencia para siempre, mi Dios. Mi alma anhela estar en tu santo lugar, ardientemente desea tus atrios, oh Jehová, en tu presencia.
siempre y siempre. Por siempre y siempre. Amén. Gracias, Señor. Tú eres todo para nosotros, mi Dios. Y ahora, como llamados tus hijos, tú eres nuestro Abba Padre. Gracias, mi Señor, porque ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Solamente tú pudieras hacer eso, Señor. El sacrificio perfecto. En
toda la gloria al Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.